Vamos a canalizar al maestro Noriel con Adrián del otro lado y vamos a consultar todos los detalles sobre el experimento Filadelfia, ¿vale? Vamos con ello. ¿Qué tal, querido Adri? Bienvenido, querido maestro. ¿Cómo estás? Es un gusto volvernos a encontrar. Y en tan poco tiempo, tantas veces, es más gusto todavía. Más gusto todavía, exacto. No sé si tienes algo que decir antes de empezar. Sí, tengo que decir una cosa. Tengo que hacer una pequeña advertencia. Algunas de las personas que puedan escuchar esto, lo digo desde ya, se pueden sentir ofendidos. Se pueden sentir ofendidos. Puede haber muchas personas a las que les puede no gustar lo que voy a contar. Porque muchas veces queremos creer un misterio. Queremos creerlo porque hay una emoción. Porque hay una emoción. Entonces yo aviso de que va a haber gente que no va a estar de acuerdo, gente a la que no le va a gustar y gente que se va a desuscribir o gente que le va a dar dislike. Está perfecto, casi sea. Pero tengo que advertir ya por adelantado que los maestros de luz no estamos para contar lo que algunas personas quieren escuchar, sino para contar la verdad, y que muchas veces la verdad es, a veces, es menos increíble que la ficción y a veces al revés. ¿Comenzamos con las preguntas, maestro? Empezamos con ello. ¿Existió el experimento Filadelfia? El experimento Filadelfia en sí no existió nunca, no existió nunca, aunque es uno de los casos que las personas amantes de los misterios más quieren creer, más les interesa creer, más les conviene creer, porque es una gran historia, es una tremenda y gran historia de ciencia ficción que no ocurrió y que no es real. Con esto no quiere decir que toda la sesión esté terminada, hay muchos detalles que contar, porque si bien no existió el experimento Filadelfia, sí existió el proyecto Arcoiris o proyecto Rainbow. Así como también existió algunos experimentos que no es este, que fueron bastante parecidos, y después lo cuento. Nos centramos en este y después lo cuento. Este se refiere al proyecto Rainbow. ¿Quiere contar el proyecto Rainbow? El proyecto Rainbow era un simple proyecto con la intención de buscar invisibilidad al radar, que no tiene nada que ver con invisibilidad al ojo humano. Lo que pasa es que se tergiversó la historia porque los técnicos especializados en este tipo de maniobras hablaban de hacer desaparecer el buque, hablaban de invisibilidad. Ahora lo hemos conseguido, somos invisibles, no somos invisibles. Como no sabían que se referían concretamente al radar, la historia empezó a difundirse. Pero no tiene nada que ver ni nada de historia. Hay que tener en cuenta que en el año en el que se contextualiza esto, la tecnología era realmente muy precaria. Muy precaria. Y también hay que entender otra cosa. Nos encontramos en un marco de guerra. Y un marco de guerra no se presta para realizar según qué tipo de experimentos. Cualquier científico que se preste sabe que lograr la invisibilidad no es algo que se pueda realizar con 2 experimentos. Es algo que se necesitan décadas de planificación. En plena guerra no se dispone del tiempo para planificar esto. ¿Hay algo de real, de algún barco que desapareciera? ¿Existió el USS Eldridge? ¿Fue otro barco? ¿Qué pasó?
Sí, el USS Eldridge es un buque que existe realmente, que existió realmente. Y ¿Que está involucrado con el proyecto Rainbow? no tiene nada que ver, ni siquiera se encontraba en ese mismo lugar. Por ejemplo, fíjate una cosa. Cuando dicen que hubo testimonios que visualizaron el Eldridge a 600 kilómetros, entonces yo les diría que en plena época de guerra, las numeraciones que se utilizaban, para poder visualizar la numeración, para tú saber que era el Eldridge o era cualquier otro buque, se necesitaban usar binoculares. Ninguna persona normal de a pie hubiera podido distinguir el Eldridge de cualquier otro navío. Toda la construcción del resto de destructores eran iguales. Era exactamente idéntica. No había ningún tipo de diferenciación, ni siquiera en los colores que se utilizaban. Por lo tanto, la única diferenciación palpable era la numérica. Entonces hay que tener en cuenta de que no es tan sencillo que dos personas vean el mismo buque. Pueden ser buques completamente distintos, y así fue. Y así fue. Así como la historia de la teleportación se habla justamente porque se tardó, durante el mismo día, se visualizó en dos lugares distintos. Lo cual, primero, que no tiene por qué ser el mismo buque, ya lo expliqué. Dos, directamente, en aquel entonces en la guerra se habilitó un canal marítimo secundario que conectaba las dos zonas y que directamente se tardaba 6 horas en transcurrir la travesía. Por lo tanto, podría haber sido, incluso aunque hubiera sido el Eldridge. ¿Albert Einstein tuvo alguna participación en todo el proyecto? No tuvo ninguna participación. Pero si quieres eso, te lo cuento más tarde. De alguna manera voy a intentar no convencer, porque evidentemente que hay gente que ya tiene una idea y no va a ser convencida por nada, ¿de acuerdo? Porque es demasiado cruel muchas veces que se destruya un misterio. Pero los misterios no existen, solo la falta de información, decimos nosotros. Y de alguna manera lo voy a intentar explicar como para que una mente abierta lo pueda entender. Vamos a decirlo así. No tendría ningún sentido ese experimento, por varios motivos. Lo primero de todo, por el lugar en el que sucedió. En pleno astillero, a ojos de la vista de todos, un proyecto ultrasecreto. No tiene ningún sentido que se realice un proyecto ultrasecreto a los ojos de todos y que no haya ningún testigo. Bueno, uno. Y no tiene ningún sentido que se realice a ojos de todos cuando se podría haber realizado en una isla perdida en medio del Pacífico. Ningún sentido tendría. De la misma manera que para volver invisible al radar se necesita realizar pruebas en alta mar. Tampoco nunca se hubieran realizado anclados en un astillero prácticamente. De la misma manera, estamos hablando de que la historia habla de una neblina verde. No puede haber una neblina verde que no vea nadie. Lo vería todo el mundo. Toda Filadelfia hubiera visto la neblina verde. Además, en un momento en el que se alcanzaba la máxima población en Filadelfia. Todavía más ojos. Es imposible que hubiera una neblina verde y no lo hubiera visto más que una sola persona. Y que no saliera en los periódicos. Y que no saliera en ningún noticiero. Cuando hubiera sido la noticia universal que hubiera dado la vuelta al mundo. Tampoco tiene ningún sentido por ahí. Por otro lado, tampoco tendría ningún sentido que el Eldridge, después del experimento, se donara a otro país, como en este caso Grecia. No hubiera sido mucho más simple hacerlo desaparecer, desguazarlo, que no quedara ningún tipo de prueba. ¿Para qué iban a donar algo a otro país que pudiera sospechar y que acrecentara la leyenda? No tiene ningún sentido tampoco. Y por otro lado, tampoco tiene ningún sentido que se realizara con un buque de nueva construcción. Porque si tú quieres hacer un experimento que no sabes si va a salir, lo realizas con un navío antiguo, algo que ya no vayas a utilizar, algo que ya no vayas a... O sea, no tiene sentido.
Las personas de Estados Unidos pueden ser muy conspiranoicas o pueden hacer muchas cosas, pero de tontos no tienen un pelo. ¿Por qué van a utilizar un buque de nueva fabricación que para Estados Unidos suponía una fortuna? Utilizar un experimento para que a lo mejor el buque desapareciera y no lo volvieras a ver. No tenía ningún sentido. Por lo tanto, nunca hubieran realizado el experimento encima con un navío tan grande. Además, con un navío tan grande. Tampoco hubiera tenido ningún sentido. Ningún sentido. Además de que primero se hubiera intentado realizar invisibilidad con cosas más pequeñas. No con un destructor. No tiene ningún sentido que así de golpe intenten hacer invisible un destructor cuando todavía no han hecho invisible ni un pesquero. ¿Por qué de repente iban a hacer invisible un destructor? Tampoco tendría ningún sentido. Como tampoco tendría sentido arriesgar toda la vida de los marineros, ¿no? Tampoco tendría ningún sentido hacer un experimento con marineros dentro cuando puedes hacerla sin ellos. Y si ves que funciona ya, pruebas, pero no tendría ningún sentido. Ninguno de ninguna manera. Y tampoco tendría ningún sentido, fíjate, querido Adri, la invisibilidad en el mar. La invisibilidad únicamente podía tener alguna función en el aire, no en el mar, por las huellas que deja el propio buque, el propio navío, mientras se desplaza por el mar. No tendría ningún tipo de sentido. Es decir, el buque podría ser invisible y todo el mundo vería que se está desplazando y por dónde va. Seguiría siendo blanco de todas las bombas. No tiene ningún sentido la invisibilidad en el mar. Puede ser en el aire, para obtener una ventaja estratégica y poder atacar desde el cielo sin ser visualizado o ubicado. Nunca en el mar. Nunca en el mar. Porque la estela la va a seguir dejando. No tiene ningún sentido. Y por supuesto todavía menos pensar que en el experimento no se buscaba la invisibilidad sino la teleportación. Eso todavía es más imposible, teniendo en cuenta de que es imposible teletransportar un navío tan grande a tantos kilómetros. O sea, eso ni siquiera se les hubiera ocurrido. En principio la leyenda habla de que lo que se buscaba era invisibilidad. Como digo, se trataba de invisibilidad al radar. Algo que ya se realizó durante toda la Segunda Guerra Mundial, más concretamente sobre el final de esta, con aquello que se llama el degaussing, que tiene que ver con desmagnetizar los navíos para no ser blanco fácil de las minas magnéticas de los alemanes. Y en esto consistía el proyecto Rainbow. Que claro que se cumplió. Por si fuera poco, también hablaban de viajes en el tiempo. Olvídate de viajes en el tiempo. O sea, imagínate si te he contado motivos por los cuales el proyecto Filadelfia no puede ser real, a pesar de que muchos grupos, de que muchos mediums, de que mucha gente quiera creer que sí. Y venda el misterio. Porque estoy seguro que si hoy vengo y digo que el caso fue real, que el caso fue la bomba, como decís vosotros en el plano físico, de que hubo un montón de gente involucrada, de que a no sé quién le persiguieron por saber no sé qué, de que hubo más testigos pero los silenciaron, y empiezo a contar aquí una historia, estoy completamente seguro que la cantidad de seguidores os aumentan, de likes os aumentan. Pero hay que ser primero honesto con la verdad, y no podría estar en un plano 5 si no fuera honesto con la verdad. Y la verdad es que a veces el misterio es que no hay misterio. Se trata de un relato inventado por una persona real, que tenía serios y tremendos problemas en su decodificador. Muchos problemas en su decodificador, tanto es así que fue apartado de la Marina por problemas en su decodificador. Cierto es que estuvo en distintos navíos, incluso estuvo en demasiados, porque lo iban cambiando permanentemente de navío porque nadie lo quería tener como tripulante. Porque además generaba muchos problemas. Era conflictivo, entonces directamente lo iban destinando a otros lugares. Hasta que al final decidieron sacarlo tras un examen psiquiátrico como para quitarse también problemas. Pero esta persona tenía serios problemas en su decodificador. Entonces todo inventado y ningún tipo de sentido en nada de lo que contaba, ¿no? Sí tiene sentido
sí tiene sentido algo que voy a contar ahora después, que tiene que ver con que si bien el experimento no fue real, sí hubo un experimento, pero mucho después, en plena Guerra Fría, no en plena Segunda Guerra Mundial, sino en plena Guerra Fría, sí hubo un experimento. Uno que tiene detalles distintos, pero sí es cierto que Estados Unidos ha buscado la invisibilidad real al ojo humano. No en 1943, sí en 1976. En lo Pero a que fue pesar, el precursor, del proyecto HARP. pero Allen con esto no tiene nada que ver, no participó en nada de eso, ¿no? No tiene nada que ver y puedo asegurarle que directamente era una persona con serios problemas en su decodificador que quiso inventar una historia para ganar notoriedad y dinero, que la situación le salió al revés y que cuando vio que todos estaban ganando dinero menos él, salió a decir la verdad que era que se había inventado la historia. Todo lo que le sucede a tripulantes y... Cuando volvió a hacer cameo, él volvió a hacer cameo diciendo que era verdad para ver si podía volver a hacer dinero con esto, si había algo, pero en ningún momento vio que se presentara la oportunidad y directamente terminó por desmentirlo, otra vez. ¿Todo lo sucedido a tripulantes y demás tiene alguna base real de algo en otros experimentos? ¿Sabes por qué no tiene ningún tipo de sentido, Argy? Y siento mucho estar aplastando la teoría del misterio de tantos grupos espirituales con sus mediums y con sus historias, que lógicamente no canalizaron la verdad, o bien porque no les interesaba, porque no les iba a dar, digamos, remuneración, o por mil motivos distintos, ¿vale? O por conveniencia, que apostaron en la sesión, ¿vale? Pero no tiene ningún tipo de sentido, y lo siento mucho, porque en caso de que se desmaterializaran, no se volverían a materializar pegados al casco. Está muy bien esa teoría de que después, al volverse a materializar, se materializan con desorden. Pero si fuera con desorden, aparecería un hígado por un lado, un corazón por otro, el cerebro por otro lado. Entiéndeme lo que quiero decir. No es que el cuerpo molecularmente sea un cuerpo. Molecularmente es un conjunto de células. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? En ningún momento aparecería un brazo entero. No tendría ningún tipo de sentido eso. Un brazo por un lado, una cabeza por otro. ¿Por qué tiene que salir la cabeza y no la lengua o la nariz? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Y por supuesto puedes quitarte de la cabeza que después del experimento, varios años después, marineros se desvanecieran. Varios años después que marineros se desvanecieran. ¿Cómo? No se me desmaterializaron en el momento y se desmaterializan después. ¿Por qué? Es que no tiene ni base científica. Perfecto. Sí es cierto, y te voy a decir una cosa, y esto no es mentira, esto es verdad, y aquí, a partir de aquí, ¿vale? Los que no queríais escuchar que os desmitificaran, entonces ya podéis sintonizar, porque a partir de ahora viene el mito de verdad, que no es mito porque es verdad. Y es que sí es cierto que se le sugirió tanto a Nikola Tesla como a Albert Einstein que participaran, porque Albert Einstein estuvo participando en explosivos para la Armada estadounidense, pero no trabajó en ningún momento con ningún otro proyecto. Ahora bien, sí se le sugirió y se le propuso la idea tanto a Albert Einstein como a Nikola Tesla de participar en un proyecto de invisibilidad. Esto sí es cierto. Esto sí es cierto, a lo cual los dos se negaron, porque decían que las vidas humanas del experimento no merecían, teniendo en cuenta que la teoría estaba inconclusa. Y sabían los dos, como científicos de verdad, que se llevaría décadas en lograr perfeccionarla. Que no se iba a lograr de un momento para otro. Y lógicamente no lo intentaban para hacer un buque invisible porque expliqué que no tendría ningún sentido. Esto sí es cierto que se le preguntara. Como también es cierto que con las teorías tanto de Tesla como de Einstein se logró utilizar en un proyecto construido después que se llamaría Proyecto Fénix,
un proyecto secreto llamado Proyecto Fénix, que fue aprobado en 1976 y que prácticamente fue el inicio de lo que después se llamaría Proyecto HARP. Es decir, sí es cierto que los de Estados Unidos intentaron trabajar y conseguir perfeccionar la invisibilidad. Aparte podríamos hablar del teletransporte y de los viajes en el tiempo, ¿no? ¿Eso también se ha intentado? A nivel avanzado ya estamos hablando, porque se sabe que el Vamos a ver, el teletransporte se ha intentado y se ha logrado ya. ¿Vale? Y la invisibilidad también. Se han logrado ya. Invisibilidad total. Invisibilidad total se ha logrado, pero se han logrado con pequeños objetos. No con enormes navíos. ¿Sí? Ahora, si hablamos de tecnología punta, si hablamos de lo que hay en el Área 51, que es extraoficial, sí se ha logrado invisibilizar aviones y cazas enteros. Esto sí se ha logrado. Y por supuesto, invisibilizar drones, lo cual es una gran ventaja estratégica. De hecho, se utiliza habitualmente en los conflictos bélicos. Perfecto, maestro. ¿Se entiende? Esto sí. Ahora, la invisibilización que se intentó en 1976 no se intentó con un barco, que no tendría ningún tipo de sentido. Pero sí se intentó en un proyecto que no voy a dar mucho detalle porque realmente tiene mucho menos misterio del que os gustaría escuchar. Se intentó invisibilizar cosas pequeñas. Y poco a poco es creciendo. Pero, y la teoría de invisibilización, vamos a ver, no tiene ningún sentido que en 1943 intentaran invisibilizar un buque, cuando ya tenían herramientas para invisibilizar. Y diréis, ¿cómo? Estamos hablando del ojo humano, no al radar. Al radar, proyecto de Gaussing. Estamos hablando de, que tiene que ver con el proyecto de Rambo. Estamos hablando de invisibilidad al ojo. Ya se ha conseguido con camuflajes, digamos, ¿no? Que es otra tecnología completamente distinta. Y esto se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial y se sigue utilizando ahora. Totalmente, con fines bélicos. La invisibilización que intentaron en 1976 sí tiene que ver como base tanto las teorías de Albert Einstein como las teorías de Nikola Tesla, porque tenían que ver con crear un campo magnético. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que se visualiza son por las partículas de luz que son rebotadas. De alguna manera, si tú pones un campo magnético que rebote estas partículas de luz, puedes lograr que un objeto sea invisible al ojo humano. Esta era la teoría. La verdad es que en la práctica esto no se logró nunca a gran escala. Tanto es así que a día de hoy las tecnologías que se utilizan son tecnologías de camuflaje distintas, igual que la de teleportación, que se utilizan tecnologías con otras bases teóricas completamente distintas a lo que se dijo en aquel momento. Pero se intentó. Y esta teoría de los campos magnéticos dio lugar. Ellos vieron que cuando se alteraba el campo magnético sucedían cosas. No hubo en ningún momento, ya digo, ningún navío ni nada que de repente desplazara al plano 2, ni hubo nada de todo esto. Pero ellos se dieron cuenta, y esto es verdad, que si tú alteras el campo magnético, pasan cosas. Por ejemplo, un campo magnético alterado produce desequilibrios psicofísicos, pero es que además, un campo magnético alterado es lo que hacen los espíritus del plano 2. Alteran el campo magnético realizando el foco energético. De ahí la sensación de frío, la sensación de foco energético, cualquier cosa que puedas sentir, o ver, o percibir, o tener, etcétera, etcétera. Es decir, podemos decir que en 1976 científicos norteamericanos ya estaban trabajando con tecnología para imitar espíritus del plano 2. Esto sí es verdad. Modificando el campo magnético. El problema es que el campo magnético lo puedes modificar, pero no puedes controlar para lo que hay dentro. Entonces enseguida se dieron cuenta de que habría pérdidas importantes, de que no tendría ningún sentido, porque no puedes tornar invisible un aparato sin sufrir consecuencias dentro de ese campo magnético. Por lo tanto, la teoría del campo magnético dentro de la invisibilidad se descartó. Se buscó la invisibilidad por otros lares con otros proyectos, y el proyecto degeneró o se creó un proyecto llamado Proyecto Montauk, que es un proyecto que directamente
deriva del proyecto Fénix y que después se crea el proyecto HARP. En el proyecto Montauk se utilizó la teoría del campo magnético para proyectar ondas, esto ya te sonará mucho más, ondas electromagnéticas avanzadas que pudieran condicionar o afectar el campo sensorial de las personas a las que se le proyectaba, que sería, insisto, la parte reducida de lo que más tarde sería el proyecto HARP. Entiendo. Te digo una cosa, hay una pequeña agencia, una pequeña categoría dentro del proyecto Montauk, había una pequeña categoría que se encargaba del proyecto MK Ultra, que está relacionada también con el proyecto Montauk y que reclutaban a jóvenes y niños, también a mayores, pero sobre todo a jóvenes y niños, para hipnotizarlos y que provocaran atentados, disturbios, matanzas a personas importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de MK Ultra dentro del proyecto Montauk, que derivaba de ese proyecto Fénix, que a su vez derivaba del hipotético y falso proyecto Filadelfia, pero que a su vez derivaba de ese proyecto Rainbow. Como ves, todo tiene una base cronológica. Comprendo. ¿Alterando el campo magnético también es como se consiguen los viajes en el tiempo o va por otro lado? No, va por otro lado. No tiene nada que ver con eso. De acuerdo. Por eso digo, alterando el campo magnético, sí es cierto que puedes ir a parar al plano 2, cuidado. No puedes nunca viajar por el tiempo porque la teoría es otra. La teoría es otra. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí. Aunque nunca hubo un caso como los que estoy contando de pasar al plano 2. Sí, hay tecnología. Sí se logró con pequeños objetos, digamos. Sí hay tecnología para pasar al plano 2, pero que no la tienen, por ejemplo, los del Área 51, por así decir. Sí la tienen. Sí la tienen. ¿Pueden pasar al plano 2 y a más planos o solo hay el 2? Estamos hablando de pequeños objetos. Ajá. Solo al plano 2, no al 3, ni al 4, ni al 5. No, por supuesto que no. A lo que ellos llaman... pues esto es un área secreta, porque dentro del Área 51 hay un área secreta que se encarga de todo lo que tiene que ver con lo que ellos llaman proyectos paranormales. Y ahí directamente trabajan con este tipo de cosas. Pero que no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Y ahí ellos le llaman a esto el plano astral. Pero ellos conocen... Como muchas otras filosofías, vamos, que no es un nombre que hayan patentado ellos, ni mucho menos. Sí, pero ¿conocen de los espíritus? O sea, ¿piensan que existen o han demostrado de alguna manera que pueden existir los espíritus? En esta agencia, estamos hablando de una agencia que trabaja dentro del Área 51, pero que es paralela, esa parte. El Área 51 no tiene nada, o sea, no saben nada de esta pequeña, o sea, conocen la agencia, pero no saben, es totalmente secreto lo que se experimenta dentro. Se experimenta con mediums, se experimenta con personas extrasensoriales. Hay personas que han desaparecido con problemas extrasensoriales y no porque los hayan abducido, los han abducido, pero seres humanos, que se los han llevado a esta agencia para trabajar e investigarlos. Esto es así, esto es verdad. Y dentro de ahí tienen, ellos, por supuesto que la gente que trabaja confían plenamente y creen en la parte espiritual, completamente, si no, no trabajan ahí. Pero ¿hasta qué punto saben sobre el universo suprafísico? Si lo comparamos con Tetrael, ¿cuánto sabrían? Depende porque ellos no tienen una manera de saber qué es real y qué no. Entonces, ha habido mediums que han llegado a desglosar los planos suprafísicos. Pero lo han tomado como una teoría más de las tantas que hay. Y como el medium está lleno de preconceptos, pues hay 1001 teorías dentro de ahí. ¿Me entiendes? Con engramas, imagino, ¿no? Con engramas, absolutamente todos, etcétera, claro. Entonces no hay ningún tipo de dato estable. Cuando no hay un dato estable, no tienen manera de saber qué es cierto y qué no, salvo que lo comprueben. Pero seguimos hablando de un área científica. Lo que buscan es probarlo. Y están trabajando con eso. ¿Lo van a conseguir? Sí, lo van a conseguir. Taxativamente. Tarde o temprano lo van a conseguir. Están lejos, pero lo van a conseguir. Lo que pasa es que piensa. Tú sabes la cantidad de kilómetros que tiene el Área 51, ¿no? Sí. Pues esta pequeña agencia, estamos hablando de un pequeño edificio de 2 plantas, que no llega ni a los 10 metros cuadrados.
¿Y cuántas personas trabajarían? Hay muchas trabajando. Hay apenas 8 científicos que hacen turnos. Y bueno, van metiendo gente, van sacando gente con las que experimentan. O sea, estamos hablando de un proyecto que prácticamente no tiene financiación. Entonces, en un futuro intentarán desarrollar tecnología para contacto con el universo suprafísico. Sí, eso seguro. Pero está lejísimos del tema. Está lejísimos. Están investigando los cerebros. Vamos a ver, ¿cómo es más fácil sacar información? ¿Hablando o canalizando? Porque canalizando tú es canalizando, ¿no? Pero canalizando tú porque tienes la suerte de comunicarte con un receptáculo que está clear. Si no, no me dirías eso, hablando, ¿verdad? Si tú puedes hablar con un extraterrestre y te cuenta de forma más palpable lo mismo que te puede contar el otro sin que el otro sepa si es verdad o no, te quedas con el extraterrestre. Entonces, ¿para qué te sirve esto? Si tú lo que quieres es avanzar bélicamente y con tecnología para tener mayor disposición, ventaja militar, ¿de qué te sirve? Un medium, si no sabes lo que está diciendo, es verdad. Si de 4 te cuentan cosas distintas y tienes un extraterrestre que lo que te cuenta lo puedes palpar, probar, mirar, tocar, disparas con el brecer y dices, ostras, funciona. Lo puedes desmontar y decir, ostras, vamos a por ello. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. No tiene ningún sentido. En fin, vamos a dejar aquí, si te parece, la sesión. Y me gustaría... Sí, adelante. ¿El ufólogo Morris Jessup se suicidó o lo suicidaron? ¿Y tiene acabaron algo que con ver él con la Marina? No, acabaron con él y tiene todo que ver, aunque no concretamente con la Marina, sí con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. No es que lo persiguieran por un experimento que no existió, lo persiguieron porque hizo muchos avances en el fenómeno OVNI y tenía casos y pruebas irrefutables del fenómeno OVNI y sabía más de la cuenta. Y estamos hablando de una época más avanzada. Ya estamos hablando en 1959, cuando ya estaba creada el Área 51, y ya estaba creada la Agencia de los Hombres de Negro, que fueron los encargados de silenciar a este personaje como muchos otros de la historia de la ufología y del OVNI. ¿Qué sabía concretamente? No, sabía cosas de casos concretos que había pasado, de casos concretos que tenía documentación, había hablado con testigos, y tenía ciertas pruebas que si las sacaba a la luz pública, digamos que iba a convertir a todavía más gente que investigara, que metiera la nariz dentro de estas agencias secretas. Entonces directamente los silenciaron. Es en esa época en la que se silenciaron a tantos. En esa época se silenciaron a muchos ufólogos, gente que sabía, gente de renombre. Sí. Hay historias también con John Keel, con muchos otros. Pero te lo cuento en otro momento, si te parece, ¿de acuerdo? De acuerdo, maestro. Hasta todo momento, querido Adri. Hasta todo momento.